Hola a todos, hoy en Entanao vamos a entrevistar a una filósofa llamada Clara Lamas Hermoso. Primero que todo, Clara, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros. Me alegro. ¿Vosotros chicos queréis decir algo más? No, vamos a empezar ya con la pregunta. Vale, pues será, como ya es costumbre, pues será la primera pregunta de todas. ¿Me puede usted decir un tour de su vida? Vale. Pues bueno, yo soy de Melilla, como vosotros. Nací el 24 de abril de 1998. Tengo 25 años. Y pues un tour de mi vida. Vengo de una familia numerosa. Hasta los 7 años estuve viviendo en Alfonso XIII. Luego nos mudamos al Industrial, donde siguen viviendo mis padres. Y no sé, estudié en el Colegio La Salle y en el Instituto Leopoldo Queipo. Y bueno, no sé, mi infancia la recuerdo bastante despreocupada y feliz. La adolescencia ya sí que es un poco turbulenta y explosiva, ¿no? Como la de todos, supongo. Y no sé, a los 18 me fui a Madrid, a la universidad. Estudié una carrera que se llama Filosofía, Política y Economía. Acabé la carrera, mi cuarto de carrera coincidió con el COVID y el confinamiento en 2020. Y nada, al año siguiente me fui a Granada a hacer el máster para ser profesora de instituto y bueno, empezar a buscar trabajo. Y hace 2 años me llamaron de Ceuta a hacer mi primera sustitución y el año pasado me llamaron de Huerta Salama y estuve con vosotros y hasta aquí, ¿no? En junio me presenté a las oposiciones en Andalucía y ahora estoy en Málaga trabajando. Vale, No sé pues. si está bien. Sí, Sí, está muy completo. ¿Cómo es, profesora, de que la universidad te coja la cuarentena? Porque a mí me cogen segundo de la ESO y era bueno, vale, me conecto a clase cuando veo tal y voy tirando. ¿Cómo era en cuarto de carrera? Porque en cuarto de carrera ya eso ya tiene que ser muy serio. Pues sí. A ver, por un lado recibí algunas facilidades, entre comillas, porque por ejemplo yo tenía una asignatura que fui arrastrando hasta cuarto, que se llama econometría, que no suena muy bien, os podéis imaginar por qué la arrastré hasta cuarto, y gracias, entre comillas, a la cuarentena, pues el nivel fue un poquillo más bajo. No sé si os pasó a vosotros también, me consta que sí. Sí, me pasó. Entonces, por esa parte mejor, pero luego sí que es verdad que tuve que hacer el trabajo fin de grado, que es un trabajo que tú tienes que hacer, un proyecto que tienes que hacer al final de la carrera, lo tuve que hacer a distancia, sin poder ir a bibliotecas, sin poder tener bibliografía, y bueno, fue un poquillo estresante, la verdad. Y luego encima pues todas las circunstancias personales que se juntan en esa época, que no son pocas, claro, sí. Así que sí que fue un poco un recuerdo bastante durillo, pero bueno. Tu carrera, la carrera que has hecho, ¿son dos cargas o 3? No, es una carrera, 4 años, pero lo que hacen es mezclar las 3 cosillas. Como el doble grado. Sí, como un... No, porque un doble grado sí que tienes 2 titulaciones, aquí solo te lleva una. ¿Tú solo te llevas? Pero ¿Te lleva? sí, yo solo me llevo una. ¿Te lleva una con 2 menciones? No hay mención. Es una cosa un poco rara. Tú tienes los 2 primeros años, tienes un poquillo, los créditos tienes de las 3 disciplinas y ya luego en tercero y cuarto se te especializa en lo que a ti más te interesa. En mi caso, la filosofía. Entonces, en resumen, es un poco tocarlo todo, pero no profundizar en nada. ¿Abarca mucho? Que mucho abarca, Poco. pero yo estoy muy contenta con esta carrera, la verdad. ¿Cómo te decides estudiar esa carrera y no cualquier otra? Pues, a ver, a mí lo que me gustaba era la filosofía. Pero sí que es verdad que, bueno, en mi casa no les hacía mucha gracia que yo estudiara esa carrera, por todos los prejuicios que acompañan a estos estudios y también las perspectivas laborales. Entonces estuvimos mirando y esta carrera parecía interesante, como a mí también me gusta mucho todo el tema de la política, la diplomacia, la economía no tanto, pero bueno, pues también la metemos y nada. La verdad es que es una carrera muy interesante porque el enfoque no es que estudies las 3 cosas por separado, sino que intentes hacer una valoración de las cosas que ocurren en el mundo, en la sociedad, desde estas 3 disciplinas. Entonces, como una visión más compleja y está chulo. Usted, los 2 años y medio que lleva impartiendo clases, ¿qué cree que es lo mejor y lo peor de la profesión? Vale, pues empezamos por lo peor. Algo, por ejemplo, que yo he estado viviendo estos años es un problema que hay en este trabajo, que es la continuidad, ¿no? Hasta que
llevas bastantes años trabajando, no puedes estar de forma prolongada en un mismo centro. Y eso es un rollo, porque cuando estableces vínculos con tus alumnos y tus compañeros ya te apetece seguir ahí, ¿no? Que por ejemplo es algo que a mí me ha pasado este año. Y otra cosa mala que no me gusta de esta profesión es la cantidad de papeleo y de burocracia que tenemos que hacer los profesores. Que encima a eso se le suma que como ese papeleo y esa burocracia no se ve desde fuera, pues la gente, hay un tópico que se alimenta en la sociedad de que los profesores pues trabajan muy poco, tienen muchas vacaciones, etcétera. Pero claro, nuestro trabajo no termina cuando suena el timbre. Es que de hecho las clases son como la punta del iceberg de todo nuestro trabajo. Detrás de lo que hacemos con vosotros en clase hay muchísimo trabajo, muchísimo papeleo y eso pues a veces hace que perdamos más el tiempo en eso, por así decirlo, que a lo mejor preparar unas buenas clases, pensar en cómo queremos enfocar un tema, una asignatura, etcétera. Y bueno, lo mejor, pues todo lo demás, ¿no? El poder estar en contacto, a mi modo de ver, con adolescentes, que es una de mis etapas favoritas, porque es como decía antes, ¿no? Es una etapa súper explosiva de empezar a encontrarnos a nosotros mismos, a nuestra identidad, quiénes somos. Es una etapa de quemar esos ídolos de nuestra infancia, todo lo que hemos aprendido y que de repente a lo mejor ya no nos vale. Y me parece súper interesante pues pasar días con gente como vosotros que estáis, porque encima se aprende un montón. O sea, yo aprendo un montonazo con vosotros, la verdad. Y para continuar con el tema de la carrera que usted ha estudiado, usted ahora mismo está licenciada para poder dar clases de economía. Si el año que viene, por lo que sea, le propusiera dar clases de economía y filosofía, ¿usted aceptaría o diría una de las dos o no le importaría cambiar economía por filosofía o cómo lo ve? Me importaría bastante cambiarla. Yo seguiría en filosofía. Pero, por ejemplo, otra especialidad que sí que puedo dar es historia, geografía e historia, y esa especialidad sí que me gustaría mucho poder darla. Solo que tendría antes que hacer un buen repaso, porque sí que es una disciplina que la tengo menos trabajada en los últimos años. Pero economía no me da pena no poder darla, la verdad. Guay. Ahora una pregunta así un poco más personal. ¿Usted con qué recuerda, dónde piensa que se la pasa mejor? ¿Durante la adolescencia aquí en el instituto o durante la época universitaria? En la época universitaria. Sin duda. Sin duda. Pero esto es algo muy personal y es porque, bueno, yo en mi época de adolescente, no por ser Melilla, ni por el instituto en el que estaba, ni por mis amigos y amigas, sino por la manera en que yo estaba madurando, me hacía chocar mucho con pues, los valores que yo tenía a lo mejor en mi casa, en mi entorno. Entonces fue una época en la que no lo pasé muy bien porque me sentí un poco incomprendida y luego bueno, tenía muchos conflictos con mi familia. Y en la universidad la verdad es que se me abrió muchísimas puertas, muchísimas opciones. Fue una época en la que hice vínculos, conocí gente que a día de hoy es muy importante para mí. Y eso es muy importante porque tú haces amigos en tu infancia que te acompañan toda la vida, que son como tu familia, pero sí. La familia y los amigos de la infancia no se eligen, entre comillas. Pero cuando ya eres más adulto y haces amigos, esos vínculos son también súper fuertes porque lo haces porque tenéis cosas en común y entonces eso es muy interesante. Y luego encima es que en Madrid o en los sitios más universitarios pues hay muchas cosas que hacer y bueno, se te abre bastante la mente. ¿Qué? Entre los 3 sitios que ha vivido, Melilla, Madrid y Ceuta, ¿con cuál se queda y por qué? Vale, pues descartamos Ceuta y el dilema está entre Madrid y Melilla. Hace 3 años te diría Madrid sin duda, pero ahora mismo creo que te diría Melilla. ¿Por qué? Bueno, Madrid es un sitio que está muy chulo pues, para vivir cuando a lo mejor no tienes tantas responsabilidades o no estás trabajando a jornada completa y demás, pero luego es un sitio muy difícil para vivir. Es un sitio que es muy caro, las distancias son muy largas, es muy impersonal, la gente va muy a lo suyo. Y en cambio Melilla, aunque sea una ciudad un poco pequeña, que a veces es asfixiante, es mucho más cómoda, mucho más fácil para vivir y trabajar.
Pues, Parezco una persona de 50 años ahora mismo. Pero entre esas dos me lío. va. ¿Tenéis alguna pregunta más personal? O yo es que tengo un par de preguntas así más Espérate, filosóficas. espérate. Bueno, venga, habla. Venga, dale. No, como Sin miedo, Habla, sin habla. miedo. yo le quería preguntar a usted, es una pregunta muy típica, ¿no? Pero para usted, ¿qué es la felicidad? ¿Dónde la encuentra? ¿A esto cuánto tiempo le dedicamos el año pasado a hablar sobre la felicidad? Muchísimo. Lo que quisimos, ¿no? Pues a mí me parece súper difícil porque, de hecho, hay una pregunta muy típica, ¿no? Que sería que no es qué es la felicidad, sino cuál ha sido el momento más feliz de tu vida. Y me parece muy difícil localizarlo, por ejemplo, porque yo creo que cuando estamos contentos reflexionamos bastante poco, como que no Sí. nos paramos a pensar. En cambio, cuando estamos tocando fondo, Pensamos sobre eso. sí que lo pensamos bastante y podemos identificar una vez que pasa que de repente estábamos fatal y ahora estamos mejor, ¿no? Pero nos cuesta más cuando estamos tocando techo luego darnos cuenta de que ya no estamos ahí, ¿no? Pero bueno, pero a pesar de eso, si nos ponemos a pensar filosóficamente qué es la felicidad, pues yo creo que tiene que ver con la posibilidad de poder vivir una vida digna y plena y llena, ¿no? Entonces, para eso, pues mínimo sería cumplir con unas condiciones básicas, ¿no? En el sentido de, bueno, pues de poder tener una casa digna, vivienda digna, comida digna, etcétera, 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 etcétera. Y ya a partir de ahí ya te puedes empezar a plantear otras cuestiones que te llenen más en el sentido de que llenen tu alma y no tu cuerpo, ¿no? Y la cuestión es preguntarnos si actualmente en la sociedad en la que estamos, ¿no? Podemos pasar de ese eslabón, ¿no? Podemos pasar de las cuestiones que simplemente llenan el cuerpo a las que llenan el alma, porque yo lo veo un poco complicado, no sé cómo lo veis vosotros. Muy complicado. Depende de la persona, lo que más valore. Se valora más el dinero, las personas. Depende. Las vivencias, ¿no? Eso también. A ver, tengo más, pero igual, Bueno, si quiere ahora o si no después, ¿cómo veis vosotros? Sí, ahora mismo. Dilo, dilo. Yo tengo preguntas Ya. también, pero tírale tú. Yo también. Vale, esta más enfocada en la política, ¿no? Y ahora está el tema un poco así más candente, con los medios y tal. Pues, profesora, ¿usted qué opina sobre el tema de la democracia actual? Bueno, pues lo veo, cuando hablamos de democracia, como el principio básico, ¿no? De un gobierno en el que el pueblo es soberano, es decir, que los ciudadanos participamos sobre las decisiones que nos afectan. Pues claro, eso sería la definición, pero nos tenemos que preguntar, ¿eso ocurre en la actualidad, sí o no? Pues claro, yo creo que vivimos en una democracia, sí, porque tampoco tenemos que ahora No, claro, hacer claro. un relato Sí, que no sí. es, pero sí que es cierto que es una democracia que puede tener muchos fallos, incluso podemos llamarle democracia que fallida, ¿no? En primer lugar, porque hasta qué punto esas leyes que supuestamente nos afectan a nosotros y decidimos nosotros realmente nos benefician, ¿no? Siempre se habla del lobby X o el lobby Y que deciden por las leyes que están sobre nosotros. También se habla de la Unión Europea, los organismos internacionales que ahora están por encima de los estados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay muchas maneras en que tenemos que repensar la democracia actualmente, y creo que pasa porque busquemos maneras de dar más participación política a la ciudadanía, ¿no? Y creo que eso es posible, y eso es algo que también tenéis que plantear vosotros, que ahora cumplís la mayoría de edad y ya vais a ser ciudadanos con voz y voto, y existen muchos mecanismos que a lo mejor no se aplican y que podrían aplicarse para que fuera una democracia más plena. No sé cómo lo veis vosotros. yo estoy de acuerdo con usted. Yo también. ¿Tienes alguna pregunta de República? No, ya después. Pues sí, voy a continuar yo. Profesora, usted ha dicho que le gustaría dar clases de historia, es filósofa, estudia bastante la historia, y una pregunta bastante recurrente en el podcast es si usted pudiera rescatar algún personaje histórico muerto o vivo para hacerle una pregunta, ¿qué le diría y a qué personaje? Pues a ver, pues
supongo que igual que a todo el mundo se me viene a la mente los grandes líderes y estrategas políticos, militares como Napoleón, Hitler, Mussolini, Stalin, y solo se me ocurre decir ¿por qué? ¿Por qué? Sería. ¿Por qué? Bueno, está bien la pregunta y se puede explayar el personaje Sí, histórico. A ver, te cuenta y te hace nazi o algo. Claro. Si realmente Hitler me hubiera dicho, pues compra mi libro, Mein Sí, Kampf. sí, sí. Tenía buena labia. Tenía buena vida, sí. Heidi. Profesora, entonces, ya hemos cogido a quién le preguntaría algo. ¿Y su personaje favorito? ¿De filosofía o de la historia? Venga, primero de filosofía y después de la historia. Filosofía, bueno, pues últimamente me obsesiona un poco el personaje de Christine de Pizan, que ella fue una filósofa renacentista. Vale, me ubico en el tiempo. Yo no sé quién es, la verdad. No sé quién Es es. que es muy desconocida, pero ella es una señora que aunque no se estudia apenas, básicamente la primera persona que vivió de la escritura. O sea, que su trabajo consistía en escribir y publicar y recibir un salario por eso, ¿no? Y es además la precursora del feminismo contemporáneo. Escribió un libro que se llamaba La ciudad de las damas, en la que pensaba una especie de ciudad utópica donde las mujeres pues podían estudiar y podían ejercer puestos en los espacios públicos, puestos de poder, etc. Y claro, estamos hablando de finales de la Edad Media, entonces que esto ocurriera, que se estuviera señalando la misoginia, ¿no?, de la mentalidad, entonces es bastante revolucionario. Y profesora, siguiendo con el tema de los escritores y los libros, no sé si será ese, pero algún libro favorito que le haya marcado, o si es muy difícil la pregunta, ¿puede mencionar alguno? Sí, claro. Por ejemplo, en mi adolescencia me marcó mucho leer a un filósofo, un escritor que se llama Hermann Hesse, porque y os lo recomiendo mucho este año cuando leáis a Nietzsche, o sea, cuando estudiéis a Nietzsche con Alberto. Os lo recomiendo mucho, porque a mí muchas veces lo que me ha pasado es que he conectado más con cierta filosofía a través de la literatura que a través de los ensayos filosóficos, ¿no? Y en esta época, con 17 añitos, que ponerte a leer un tocho de filosofía que no te lo comes ni para atrás, pero a través de la literatura de repente llegas a conectar con esas ideas de una forma súper personal y emotiva, y con Hermann Hesse está muy guay. Yo, volviendo un poco al tema de la nostalgia, si usted tuviese a su yo de nuestra edad, o un poquito más pequeña, ¿qué le diría? Si le diría algo. Le diría muchas cosas, le diría que se quiera más, que no escuche tanto, o que no intente, ¿cómo decirlo?, agradar a gente que en el fondo ¿Ser alguien que no es? te da igual, por ejemplo, sí. Y también le diría que paciencia, Que todo llega, ¿no? que todo llega, sí. Y profesora, ya apartando un poco el tema más profesional, ¿qué le gusta hacer en su tiempo libre? Si le gusta algún deporte, algo, Su hobby. su hobby. Vale. Pues a ver, me gusta hacer deporte, pero se me dan mal todos los deportes. Entonces, pues, lo siento. Pues, pero me gusta hacerlo porque me gusta hacer actividad física, ir a correr, hacer cosas de cardio y tal. Me gusta leer, me gusta ir al cine, me gusta salir de fiesta. No sé, me gusta hacer, supongo que lo que nos gusta hacer a la mayoría de gente. Y diciendo que le gusta ir al cine, ¿cuál diría usted que es su película favorita? O algunas que le hayan gustado mucho. Vale. Me gusta mucho una película que se llama Hotel Budapest, por ejemplo. Me gusta mucho una película que se llama Sufragista, que habla sobre la historia del voto femenino en Inglaterra. Está en Netflix, creo. Sí, a mí también me la han recomendado. Yo no lo vi.
Es que yo la película la veo. Pues está muy bien. Pues, ¿qué más? Hay una película que se llama, que es muy filosófica y también está muy guapa, que vi hace poco, que se llama El Congreso, que va sobre, bueno, es del, creo que de 2009, pero habla de temas que ya están pasando actualmente con el tema de las guías, la inteligencia artificial. Entonces está chulo, la verdad. Y me gusta también una saga que es romántica, que son, bueno, una trilogía, que se llama Antes del Anochecer, que, bueno, os la recomiendo bastante. Es como dos personas que se conocen en un viaje en tren y deciden pasar el día juntos antes de que anochezca, que es cuando tienen que coger el siguiente tren. Y bueno, se enamoran, pero todo es a través de un diálogo y conversaciones, ¿no? Y deciden pues que no se van a volver a ver ni a llamar hasta dentro de 20 años. Y esa es la segunda película y así, y luego la tercera. Qué duro. No, pero es muy chulo, la verdad. Creo que es de mi película romántica favorita. Yo tengo una pregunta, que es una pregunta que siempre hago yo, así un poco más chorra, más personal. Que es, si usted pudiera tener un superpoder, ¿cuál sería? Pues, a ver. Claro, es que pienso en muchos, pero casi todos tienen como dilemas éticos detrás, ¿no? Sí. Por ejemplo, parar el tiempo. O ser invisible, ¿no? Como que siempre hay problemáticas en juego, ¿no? Que hacen daño a la gente o cosas así. Así que voy a coger uno básico que es volar. Yo también cogería volar, la verdad. ¿Sí? A mí me encantaría volar. Desde Es que pequeño. no, te ahorras de problemas porque Sí, sí. si paras el tiempo, de repente vas a caer en un bucle en el que estás viviendo una vida paralela si no estás conectado con nadie, ¿no? Porque si tú puedes controlar tu propio tiempo, no sé si me explico. Sí. Y encima Y después así, igual eres más mayor que los demás siempre, porque claro, para ellos no, pero para ti sí pasa el tiempo. Es una movida, la verdad. Sí. Y profesora, siguiendo así el tema de los hobbies, algo que le gusta a todo el mundo, escuchar música, ¿cuál diría que son sus 3 artistas de música favoritos? O No me mencionar puedes unos hacer cuantos. esto. ¿Qué género le gustan? Si alguna canción le gusta mucho, la puedes mencionar. Ahí si le gusta de todo, pues le gusta de todo. Sí, a ver, bueno, pero yo qué sé, por ejemplo, más comercial tipo pop y eso, Bruno Mars siempre ha sido un poco mi obsesión de cuando era más pequeña. Me gusta mucho y luego pues música urbana tipo trap, rap también me encanta. Ahora, el otro día lo dije, ahora estoy escuchando mucho un grupo andaluz que se llama La Plazuela, que mezclan flamenco con funky y con techno y está muy guapo, os lo recomiendo. Y me has dicho otro más, pues también me gusta el reggaetón. Tremenda Jauría es un grupo de reggaetón feminista que está bastante guapo también y os lo recomiendo si no lo conocéis. Y ya he dicho 3, de 3 géneros diferentes, creo. Vale. Un sueño por cumplir, profesora. Pues un sueño por cumplir. A ver. Escribir un libro. ¿De qué Muy género? buena respuesta. Literatura o filosofía, ensayo filosófico. ¿Y sobre qué? Ensayo filosófico. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Claro. Ensayo filosófico sobre el tiempo. ¿Para usted el tiempo es oro? Interesante. Sí, ¿O lo más es. valioso? Sí lo es. De hecho, hasta hace poco vivía en un constante agobio de pensar que el tiempo estaba pasando por delante mía y que yo no estaba haciendo todas las cosas que supuestamente tenía que hacer. Pero luego he pensado y he dicho, a ver, somos muy jóvenes, ¿no? Y la vida puede llegar a ser muy larga. Entonces ahora estoy más tranquila con eso. Pero sí, es un tema. Buena respuesta. ¿Alguna más vosotros? ¿Nuestro amigo anónimo tiene alguna pregunta? Pues si me dejáis pensar 5 minutillos, yo No lo pienses tanto. No, no, 5 minutos. Bueno, Jalín, Profesora, ¿usted cree que, por ejemplo, la poli ateniense, la de la democracia, el nacimiento de la democracia, Sí. Nos vemos, Rey. ¿usted cree que el nivel cultural, como de saber, era mayor que, por ejemplo, el que podemos encontrar ahora a nivel de porcentaje?
No, porque partiendo de la base que se excluía a mucha más gente que los sistemas políticos democráticos actuales. O sea, la polía ateniense, los ciudadanos eran los hombres mayores de edad, no esclavos, o sea, libres y no extranjeros. Entonces, eso no llegaba ni a la mitad de la población. Por tanto, a nivel cuantitativo, evidentemente no lo eran, ¿no? Ya dentro de la ciudadanía, si esa ciudadanía era más ilustrada que la ciudadanía actual, yo creo que sí. Y en parte por cómo se planteaba la educación antes. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de economía, matemática, física, química, todas las ciencias, todas las disciplinas, hasta hace relativamente poco no se hacía una diferenciación de las disciplinas. Tú cuando estudiabas, lo estudiabas todo. Por eso la mayoría de filósofos pues también eran matemáticos, también eran físicos, también incluso Aristóteles, por ejemplo, es el considerado el primer biólogo de la historia, ¿no? Un filósofo. Entonces, antes se tenía una visión mucho más completa de todo, ¿no? Pero ahora, como necesitamos trabajadores especializados en algo, pues tú eres experto en psicología, tú eres experto en ingeniería, tú eres experto en ciencias políticas y en el resto de cosas eres analfabeto. También se jugaba mucho con la sabiduría, ¿no? En esos tiempos, cuando, por ejemplo, los sofistas que vendían El conocimiento, claro, a como cambio de hago yo dinero. ahora, claro. Por eso. Es como un poco, no literalmente como hacéis los profesores, pero No, literalmente, los sofistas fueron literalmente los primeros profesores de la historia. sí. Acá vendían conocimiento a cambio de dinero y bueno, vosotros tenéis un poco más, tenéis que corregir exámenes, cosas de estas, pero sí, Pero la nómina nos llega a final de mes. sí, eso... Somos unos vendidos, los profesores, claro que sí. Yo no me escondo, lo reconozco. Pero también es cierto que no se puede plantear en una sociedad donde tienes que ser trabajador asalariado para Claro. vivir, donde tienes que ganar la vida. Sí. ¿Cómo? Trabajando. Entonces, bueno, sí que es verdad que la enseñanza, aunque estemos vendidos también a este sistema de asalariado, pues es muy bonita y puedes causar impacto en tus alumnos y alumnas de una forma mucho más interesante que si estás trabajando en una oficina de 8 a 8. Y se nota mucho cuando, por ejemplo, un profesor así más joven, comparado con un profesor que lleva ya 30 años dando clases, la gana de dar clase, el contacto con los alumnos, eso parece que no, pero se nota y se agradece también mucho. Está bonito. Bueno, también te digo yo, mi profe de filosofía del Keipo, Pedro Dato, sigue trabajando. Es un señor que cuando me dio clase llevaba 30 años trabajando y esas ganas seguían ahí. Y de hecho, él es el motivo por el que yo ahora mismo haya sido vuestra profesora de filosofía, ¿no? Entonces yo creo que la vocación y las ganas es algo que se mantiene y yo espero que si de aquí a 30 años sigo dando clases, que no lo sé, porque a lo mejor tiro por otros caminos, siga con esas ganas, que no las pierda. Algo muy malo tiene que pasar, ¿no? Claro. Sí. No sé, yo la verdad es que no se lo digo para hacer la pelota ni nada, pero si ya no es ni mi profesora. Pero este era es muy trabajador, de las que más que yo he visto. Muchas gracias. A ver, no es lo mismo, también tenéis que pensar que si estás empezando a trabajar... Pues vas con más ganas. Sí. Y vas con más ganas y estás todavía aprendiendo y haciendo cosas, ¿no? Cuando tú llevas 30 años dando una asignatura ya ruedas sola, porque ya está, no tienes que prepararte cosas y demás, ¿no? Aunque siempre tienes que estar preparándote cosas, porque si no, no puedes estar con un PowerPoint de hace 20 años, como me decían ayer uno de otros compañeros. Pero sí. Un PowerPoint de hace 20 años. ¿Vosotros tenéis alguna pregunta más? Sí, la que íbamos a hacer de que lo que hacemos es que el entrevistado anterior hace una pregunta al siguiente Sin sin saber saber quién es. Ah, Y usted tiene que decir una pregunta para el siguiente y tiene que responder a la anterior. vale. La anterior pregunta, que fue del profesor de lengua, su pregunta es ¿cuál es el último libro que te has leído o qué libro te estás leyendo? Vale, actualmente me estoy leyendo un libro que se llama Dysphoria Mundi, que es un ensayo de filosofía sobre un filósofo trans que habla bueno, hace como una especie de denuncia al sistema binario de género, o sea, por qué hay hombres y mujeres. Bueno, es un tema muy complejo, o sea, y un poco también polémico.
pero es bastante interesante. Y antes de ese libro, otro que me haya leído, Las partículas elementales, que es una novela también súper chula y también muy filosófica, que habla sobre una distopía en la cual la sociedad humana puede empezar a crear humanos, por así decirlo, en los laboratorios, gracias a los avances de la genética. Y ya no hace falta ya no hace falta que los seres humanos se reproduzcan. Como clon. Como... Claro, o sea, no son clones exactamente, porque ya no se necesita clonar otro humano, sino que ya se puede... Se crea, por así decirlo. Exactamente. Como activar los códigos genéticos como si tú estuvieras creando un sim en el ordenador. Entonces ya desaparece la reproducción sexual. Ya los seres humanos son creados todos en el laboratorio. Entonces, y esa novela está muy guay. Se me acaba de una pregunta, profesora. ¿Usted qué piensa de la película de Matrix? ¿En qué sentido dirá, no? Supongo, pues en el sentido de, ¿vivimos en una simulación, profesora? Vivimos en una simulación. El año pasado estuvimos dándole un par de vueltas a ese tema. Yo no creo que vivamos en una simulación. Eso sí, también sí que creo que la realidad se nos escapa de los límites de nuestro sentido y de nuestro conocimiento, ¿no? Que nunca ni con los avances de la ciencia vamos a poder captarla entera, ¿no? Yo creo que nos damos demasiada importancia a veces los seres humanos. ¿Y vosotros cómo lo veis? Yo creo que también la respuesta mía sería que en realidad no sabemos, porque si tan bien está montado que nos están organizando y toda una simulación, al fin y al cabo, no lo sé, es cuestión de creencias, como creen Dios. Yo creo que no, pero hay gente que creerá que sí y no lo sabemos ninguno de los dos. Sí, un poco como creer en el destino, ¿no? O sea, es como si todo estuviese escrito. Si acaso una simulación, pues no sé, si ahora que voy arriba me está mandando a decir esto, pero... Claro, que creer en unas simulaciones sí que es en parte creer en el destino. Por eso, entonces, pues hay gente que cree que sí, gente que cree que no. Yo por aquí iría despidiendo. Ya está, profesora. Espero que te la hayas pasado muy bien y que hayas La pregunta disfrutado para el con siguiente. nosotros. Y claro, verdad, ahora usted tiene que hacer la pregunta para el siguiente invitado. Sí, Para el siguiente invitado. Le hacemos una pregunta filosófica de la que nos hacíamos Para el año dejar pasado en huella. clase. Sí. ¿Qué le podemos preguntar? Es que tampoco sabemos quién es el siguiente. Es que el siguiente puede Da ser. igual, pues. Por Estamos eso. El siguiente puede ser el profesor de O estoy filosofía pasando. o puede ser Omar Maiclub, Omar Michael. ¿Quién es? un entrenador de fútbol. Ah, vale. Pero yo le haría una filosófica, ¿no? Para dejar marca. ¿Qué hay después de la muerte, profesora? ¿Sabes que estaba pensando en la misma? Pues ya está. Pues Esa. venga. Ya. Pues, ¿qué hay después de la muerte? Pues con esto nos despedimos. Adiós. Yo... Saludos.